Dentro de Steven Universe existen ciertos momentos o episodios que van más allá de lo que tú podrías esperar de este tipo de series. El otro día volví a ver el episodio conocido como Demasiados Cumpleaños y sencillamente, wow. Volví a sentir lo mismo que sentí hace varios años, cuando lo vi por primera vez en Cartoon Network, miedo y pánico incluso, y es que sin temor a equivocarme, puedo afirmar que este es uno de los episodios más oscuros y tétricos de toda la serie, y no me malentiendas, este episodio no tiene batallas impactantes, revelaciones choqueantes o momentos profundamente emocionales respecto a Steven y las gemas. Sin embargo, en el momento clímax, el episodio adquiere una ambientación demasiado oscura, incómoda, fúnebre incluso. Ver a Steven viejo y deteriorado, a punto de morir fue, o mejor dicho, es abrumador. Sin embargo, no nos vamos a adelantar respecto al episodio, así que antes de comenzar, no olvides suscribirte y dejar tu like. Y ahora sí, sin nada más que decir, hoy te traigo el episodio de Steven Universe que me hizo temer crecer. En el inicio del episodio, podemos ver a Steven y a las gemas en el cuarto de Amatista, buscando justamente algo que produce mal olor. Steven encuentra un burrito, el cual Amatista se termina comiendo para el desagrado de Perla. Lo importante aquí es el hecho de que Steven encuentra una foto muy vieja en la que se puede ver a las gemas y a la propia Rose, la madre de Steven. Este les pregunta que por qué estaban usando esa indumentaria tan clásica, incluso vieja, a lo que le dicen que esa era la ropa que se solía usar en esos tiempos, ya que esa foto data de probablemente hace cientos de años. Steven se sorprende más al oír a Perla decir que ellas tienen más años que todos los humanos de la Tierra, y este les pregunta emocionado que si entonces ellas no pueden morir, que si son inmortales, y Perla le dice que no, que como tal sus cuerpos no envejecen, pero que pueden morir de algún golpe o ataque. Esto rápidamente cambia el semblante de Steven, quien se le ve preocupado, e incluso diría aterrorizado al escuchar eso, y todo esto es interesante, ya que hay que recordar algo importante. Este es apenas el episodio número 13 de la primera temporada. A día de hoy, puede parecer un detalle sin importancia, pero en aquel momento, Steven todavía sabía muy poco sobre las gemas, nosotros como espectadores también. Apenas estábamos comenzando a entender quién era Garnet, Perla y Amatista, cuál era su papel en el mundo y qué las hacía tan diferentes de los demás. La mirada de Steven también comunica algo. Durante unos segundos, deja de verse emocionado y adopta una mirada de preocupación genuina. Una reacción que puede pasar desapercibida en un primer vistazo, pero que cobra mucho sentido si nos ponemos en el lugar del personaje. Hasta este momento, Steven ve a las gemas como figuras prácticamente inquebrantables. Son las personas que lo cuidan, las que siempre tienen respuestas y las que son capaces de enfrentarse a cualquier peligro. Sin embargo, de golpe, descubre que incluso ellas tienen un límite. Y aquí es donde el episodio empieza a sembrar una idea bastante interesante. Porque Steven no pregunta simplemente cuántos años tienen las gemas, sino también si pueden morir. Es decir, su mente conecta inmediatamente la edad con la mortalidad, con el paso del tiempo, algo que cobraría mucho protagonismo más adelante. Después de esta conversación, Steven descubre algo que para él resulta completamente incomprensible. Las gemas nunca celebran sus cumpleaños, y claro, visto desde la perspectiva de ellas tiene sentido. Son seres que han vivido durante cientos o incluso miles de años. Imagínate intentar celebrar cada año de existencia cuando has estado vivo durante siglos. Sin embargo, para Steven esto es casi una tragedia, lo cual demuestra lo más obvio de todo, pero que a veces se nos pasa por alto: el hecho de que sigues siendo un simple niño. Para él, los cumpleaños son momentos especiales, son una tradición profundamente humana, una que Steven da por sentado porque ha crecido rodeado de ella gracias a su padre. Por eso decide hacer lo que cualquier niño haría en su situación: organizar fiestas de cumpleaños para las gemas, y durante esta secuencia podemos ver una de las características más poderosas del personaje. Steven siempre intenta conectar ambos mundos, el humano y el gema. Constantemente busca que las gemas entiendan las costumbres humanas y que los humanos entiendan mejor a las gemas. Es algo que lo define gran parte de la serie desde sus primeros episodios. Sin embargo, las cosas no le salen como él esperaba. Las gemas participan, sí, pero resulta evidente que no terminan de comprender por qué todo esto es tan importante para él. Para ellas es simplemente una actividad más, mientras que para Steven tiene un significado mucho más profundo. Y es aquí donde el episodio empieza a construir silenciosamente el conflicto principal, porque aunque Steven parece estar divirtiéndose, también comienza a darse cuenta de lo diferente que es de ellas. Ellas no envejecen, no celebran cumpleaños, no viven el paso del tiempo de la misma manera que él y de los otros humanos. Y entonces ocurre el momento que cambia por completo el rumbo del episodio. Steven comienza a darse cuenta de que las gemas realmente no están disfrutando nada. No es que estén siendo crueles o que quieran herir sus sentimientos, simplemente no entienden el significado detrás de todo aquello.
Para ellas es una tradición humana extraña, una actividad más, mientras que para Steven, como he dicho, representa algo mucho más importante. Y es aquí cuando una idea comienza a formarse lentamente en su mente. ¿Y si los cumpleaños son solo para niños pequeños? ¿Y si toda esa emoción que siente por celebrar un año más de vida es algo infantil? ¿Y si ya es demasiado grande para esto? Y aunque estas preguntas parecen simples, en realidad esconden algo mucho más profundo. Porque Steven no está cuestionando únicamente una fiesta, está cuestionando una parte de sí mismo, al menos así lo interpreto yo. Cuando comienza a pensar que al cumplir años debemos dejar el pasado atrás, el episodio toca una de las mayores angustias relacionadas con crecer, la idea de que madurar implica abandonar cosas, abandonar juegos, gustos, costumbres e incluso abandonar partes de nuestra personalidad, como si convertirse en adulto significara renunciar a todo aquello que alguna vez nos hizo felices. Y es justamente aquí donde la atmósfera del episodio cambia de forma radical, la energía alegre desaparece por completo, los escenarios comienzan a sentirse vacíos, silenciosos e incluso melancólicos. La niebla que empieza a cubrir Ciudad Playa genera una sensación extraña, como si el mundo se estuviera volviendo cada vez más distante. Estamos viendo a un niño enfrentarse por primera vez a una crisis existencial. Steven comienza a deambular por la ciudad mientras reflexiona sobre lo que significa crecer, y mientras más piensa en ello, más atrapado queda dentro de sus propios pensamientos. Porque así funciona muchas veces. Empiezas cuestionando algo pequeño y terminas cuestionando quién eres, luego te preguntas quién debería ser, y finalmente terminas aterrado por el futuro. Lo verdaderamente inquietante es que en esta parte del episodio no existe ningún villano como se podría esperar de una serie entre comillas infantil. No hay monstruo, no hay amenaza, ni enemigos que derrotar. El conflicto nace completamente dentro de la mente de Steven. El enemigo es una idea. La idea de que crecer significa dejar de ser quien eres, la idea de que algún día despertarás y ya no podrás disfrutar las mismas cosas que amas ahora, la idea de que el paso del tiempo te obliga a convertirte en alguien diferente, y creo que ahí radica gran parte de la fuerza de este episodio. Lo que estamos viendo realmente es el miedo de un niño al darse cuenta de que el tiempo jamás se detiene. Mientras Steven sigue alimentando todos estos pensamientos, algo comienza a ocurrirle. Al principio son cambios sutiles, apenas perceptibles, pero poco a poco su cuerpo empieza a reflejar físicamente aquello que está pasando por su mente. Su rostro cambia, su estatura aumenta, y de pronto Steven ya no parece un niño, parece alguien mucho mayor. Lo aterrador es que el propio Steven no parece comprender completamente lo que está sucediendo, simplemente sigue avanzando, sigue pensando y sigue convencido de que tal vez crecer significa dejar atrás la persona que eras antes, y mientras más se aferra a esa idea, más envejece. Es una representación bastante inteligente de cómo funcionan muchas inseguridades. A veces una simple preocupación puede transformarse en una obsesión. Está envejeciendo porque ha comenzado a creer profundamente en aquello que le da miedo. Todo cambia en él, pasando de ser un adolescente, un adulto, hasta un anciano en su lecho de muerte, e incluso la manera en la que habla con los demás. Finalmente, llega el punto en que apenas puede mantenerse en pie, y es entonces cuando aparece León, lo carga sobre su lomo y lo lleva nuevamente con las gemas. Y es aquí donde ocurre algo bastante irónico. Justo cuando Steven ya no está presente para verlo, las gemas finalmente comienzan a disfrutar aquellas actividades que antes les parecían absurdas, y entendiendo por qué algo tan simple significaba tanto para Steven. Es como si finalmente hubieran comprendido el valor que Steven intentaba transmitirles, pero para ese momento, él ya se encuentra convertido en un anciano al borde del colapso. Cuando León lo lleva de regreso, la atmósfera del episodio es completamente distinta otra vez. La alegría desapareció por completo, y ahora todo se siente sombrío. Las gemas quedan horrorizadas al verlo en ese estado y entran en pánico inmediatamente. Intentan devolverlo a la normalidad colocándole nuevamente su traje de cumpleaños y recreando todo aquello relacionado con las fiestas, pensando que quizá eso lo hará sentirse joven otra vez, pero nada funciona. Steven sigue deteriorado y cada vez parece más cerca de la muerte. Lo más impactante es ver a las gemas perder completamente la compostura. Garnet, quien normalmente siempre tiene una solución para todo, llega al punto de comenzar a agitar a Steven porque cree que tal vez la violencia sea la respuesta, una escena que resulta graciosa en papel, pero que dentro del contexto transmite pura desesperación.
Perla y Amatista inmediatamente comienzan a discutir, y es justamente al verlas pelear cuando algo cambia. Steven se levanta, ahora con la apariencia de un adulto, y les pide que se detengan. Es entonces cuando Perla finalmente comprende qué está ocurriendo. La edad de Steven no está siendo afectada por ninguna fuerza externa, sino por su estado mental. Mientras más convencido estaba de que crecer significaba dejar atrás al niño que era, más envejecía. Las gemas entonces comienzan a recordarle todas aquellas cosas que lo hacen ser Steven, intentando que vuelva a sentirse como un niño, y poco a poco funciona. Su cuerpo regresa a la normalidad para de esta forma terminar el episodio, mostrándonos que todo entre comillas se solucionó. Al final, la razón por la que este episodio me hizo temer crecer no tiene nada que ver con las arrugas de Steven o con verlo convertido en un anciano. Lo que realmente me aterrorizó fue darme cuenta de lo rápido que todo ocurrió, y creo que refleja un miedo muy humano, la sensación de que el tiempo se escapa sin que nos demos cuenta. La primera vez que vi este episodio siendo un niño, no entendía exactamente qué estaba sintiendo, solo sabía que la atmósfera me incomodaba, que ver a un Steven tan frágil era duro, que escuchar a las gemas desesperarse y ver a Perla llorar me hacía pensar que las cosas habían ido demasiado lejos, y años después, al volver a verlo, entendí por qué. Porque el episodio plantea una pregunta aterradora. ¿Qué pasaría si un día despiertas y descubres que ya no eres quien eras? ¿Qué pasaría si crecer significara perder todas aquellas cosas que te hacen feliz? Steven pasó gran parte del episodio creyendo exactamente eso, creyendo que hacerse mayor implicaba abandonar una parte de sí mismo. Por eso considero que este es uno de los episodios más oscuros de toda la serie, porque toma un miedo que todos compartimos y lo convierte en algo tangible, algo que podemos ver destruyendo lentamente al protagonista frente a nuestros ojos, sin que podamos hacer nada. Porque si algo nos enseña Steven y el episodio aquí, es que el verdadero peligro nunca fue crecer, el verdadero peligro era tenerle miedo a hacerlo. Si el video te gustó, me ayudarías mucho dando tu like, suscribiéndote para no perderte nada del contenido próximo y comentando qué te pareció o de qué otra cosa te gustaría que hablara. Te invito a adentrarte a todo el contenido del canal, empezando por alguno de los videos que a continuación te saldrán en pantalla. Así que sin nada más que decir, muchas gracias y nos vemos en uno de estos videos. Adiós.